Bueno, pero primero tiene que estar en nivelación, échate un poquito más para adelante, ahí. Ahora vas a caminar sobre el cristal, eso es, como tú caminas normalmente, con un poquito más de velocidad, eso es. Vale, relaja, ya puedes parar, perfecto. Antes de tomar el molde en sí, antes de hacerte la espuma, lo que vamos a hacer es el ensayo de la maniobra. Y la maniobra, en este caso, va a ser una discreta rotación externa con una extensión del primer dedo. Entonces vamos a extender el primer dedo para lograr formar un poquito de ali y neutralizar el retropié. Y además nos vamos a ayudar de una rotación externa. Entonces, esta cantidad de rotación externa que nosotros vamos a hacer, o de extensión del primer dedo, la vamos a graduar en función de la huella plantar. En este caso sería la maniobra que nosotros vamos a aplicar. ¿Vale? Relaja. Tú no me ayudes, Francis, levanta, contacta flexionando la rodilla, ahí, manténla. En este caso nosotros tenemos que hacer este gesto, extensión de la pierna, ¿vale? Y en ese momento es cuando hacemos la maniobra, llevando el dedo justo por abajo, rotación externa, y en ese momento vamos descendiendo, poquito a poco, eso es. Vale, cargando bien lo que son los dedos, de uno en uno, desde distal a proximal, primer radio, y que estén cargados. Levanta el talón, levanta y sacamos la espuma fenólica. Ese es el gesto que nosotros tenemos que hacer. Lo que no sería válido sería elevar el talón, coger el pie y llevarlo a la espuma fenólica. Eso sería un gesto inadecuado. Tenemos que, respetando el ángulo del pie, levantar, llevar la espuma y hacer el molde. ¿Vale? Levanta. Venga, cuando tú me digas. Venga, pues levanta. Vamos a tomar una carga relajada, que en este caso es llevando la espuma fenólica al pie, no hacemos ningún tipo de corrección, extensión de la rodilla, y a partir de aquí lo que hacemos es guiar el pie. Toma el molde, eso, carga, poco a poco sin levantar el otro, Francis, sin levantar el otro. Ayudamos a descender sin ningún tipo de control, ¿vale? Puedes levantar, sacamos el pie, fuera. ¿Vale? Sí. La cantidad de rotación externa, si yo roto externamente mucho, el primer radio se me va. Por tanto, tú pisas, Francis, tú no me ayudes. No me ayudes. Vamos a ir rotando externamente, de tal manera que cuando el primero se empieza a ir, cuando el primero empieza a perder apoyo, ese sería el límite de corrección. A partir de ahí yo puedo extender el primer radio, pero nada más. ¿Vale? Levanta, contacta, extiende la rodilla, rotamos externamente y mantenemos la corrección en todo momento. En este caso vamos a descender el primer radio. Descargando poco a poco desde atrás hacia adelante, y la corrección hay que mantenerla siempre. Y hay que tener mucho cuidado justo en el momento en el que el talón empieza a elevarse, porque es justamente en ese momento en el que el pie puede pronar. De tal manera que cuando elevas un poquito la tibia, en ese gesto, en ese momento, pisa, justo en este momento, en ese gesto, es cuando tenemos que tener mucho cuidado de que no nos prone el pie. Por tanto, levantamos y sacamos el pie. ¿Vale? Pues cuando tú me digas, ¿vale? Venga, pues levanta, igual, pues yo te diga, Franza. Contactamos, extendemos rotación externa, tensión, cuando quieras. Descargando, y ahora ve levando el pie, el otro. Es un gesto, manténlo ahí arriba, ahora te acoja. Es un gesto que debemos de evitar. Pisa, debemos de evitar, porque si no, lo que vamos a generar va a ser mucha fuerza y nos puede incluso empeorar el molde. Levanta. Ese sería un molde en el que el pie puede haber sufrido a este nivel por el exceso de presión de levantar el otro pie. Por tanto, eso no sería la maniobra correcta. ¿Vale? Puedes seguir porque vamos a explicarla. El gesto sería, no es el de rotar externamente, aquí no vamos a supinar el retropié. Lo que vamos a hacer es impedir que la subastralina prone. Por tanto, la maniobra sería la de contención.
La de controlar, la de oponerse, simplemente sujetando e introduciendo el pie en la espuma. ¿Vale? Vale, ¿no? Sí. Levanta, contacta, extiende. Lo que vamos a hacer va a ser una contención de la pronación, es decir, no vamos a rotar externamente, sino que vamos a contener, a frenar, simplemente colocando la mano sin rotar externamente para que no te prone. Es una contención lateral. Puedes comprimir. Simplemente se trata de poner un tope, no se trata de rotar, se trata de guiar el pie de tal manera que no te prone. Que esta contención será suficiente. Levanta. Vale. Pisa. Sí. La siguiente maniobra es la extensión de la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Por tanto, levanta. Este sería el gesto, el de colocar el dedo por debajo de la falange proximal, no en la distal, sino en la proximal, y a partir de ahí hacer cierta extensión de la metatarsofalágica. Esta maniobra por sí solo genera mucha fuerza a nivel de retropié, entonces hay que combinarla. O bien con la rotación externa combinada, haríamos un gesto, pisa, no me ayudes, haríamos un gesto de extensión de la metatarsofalágica con rotación externa, combinándola, o en este caso, una extensión con contención lateral. Entonces vamos a hacer esa maniobra. Se realiza siempre de forma combinada, de tal manera que ambas van graduando la cantidad de corrección que yo puedo realizar sobre el pie. Esa es la maniobra. Levanta, contacta, extendemos primeramente, rotación externa, pisa, poquito a poco. Aquí sí que hay que mantener, ve pisando, la corrección, pisa talón, justo la extensión del primer dedo hasta que el talón ha contactado. En el momento en que el talón ha contactado ya podemos soltar el dedo, mantenemos la corrección a este nivel y vamos extendiendo igualmente los dedos. De tal manera que vamos a extender quinto radio, primer radio, manteniendo la corrección, elevamos y sacamos el pie de la espuma fenólica. Siempre es bueno sacar el pie del recorrido. ¿Vale? Levanta. Vamos a hacer una maniobra de contención lateral y extensión de la metatarsofalágica. Extensión a este nivel y contención simplemente. Ve pisando. Ve pisando. ¿Vale? Igualmente ya sujetamos a este nivel, evitamos la pronación, vamos bajando del quinto, tercero, cuarto, entonces lo repetiremos, levanta, voy a sacar, apoya. Vale. En este caso vamos a hacer una rotación interna de tibia. La rotación interna de la tibia la vamos a hacer con la mano contralateral. Si la rotación externa, si hiciese una rotación externa, sería con la mano homolateral, es decir, el pie derecho haría una rotación externa con la mano derecha. Pero en este caso, al ser una rotación interna, la vamos a hacer con la mano izquierda. De tal manera que en el tercio distal, por la parte lateral, vamos a hacer un gesto de rotación interna. Lo que queremos conseguir es una discreta pronación. No pronar el pie, sino un discreto gesto, una franquicia, que después veremos en el molde. Por tanto, la maniobra sería esta. Esa maniobra llevada al molde sería esta. Levantar el pie, contactar, empezar a hacer la maniobra correspondiente. Suele ser una carga relajada, normalmente, pisa, pisa. Vamos extendiendo los dedos. Es una carga que no tiene ningún tipo de control. Y en el último momento, justo cuando hemos terminado, es cuando cogemos, mantenemos el antepié fijo al suelo, con la mano izquierda hacemos una rotación interna, y hacemos ese gesto. Relaja un poquito, manténlo ahí, manténlo ahí. Vamos a tener, aquí sí que es bueno que haga un justo en ese momento, será la franquicia. El espacio que hemos conseguido entre el pie y la espuma, ese espacio. En ese momento cargamos bien el primer radio, pisa, levanta, sácalo, sácalo, ya puede levantar. Vale. Siempre, por último momento, va a ser bajar los dedos y bajar el quinto y el primer radio. Entonces, en un molde cualquiera, por ejemplo, una carga relajada, pisa. Justo en el último momento, cuando ya hemos cargado bien lo que es el retropié y no tiene en este caso ningún tipo de control, siempre hay que bajar en el mismo sentido, bajar, sujetando
para guiarlo, quinto dedo por la parte distal, quinto, cuarto, tercero, segundo, parte proximal, falange proximal, quinto metatarsiano y primer metatarsiano, en la cabeza y en la diáfisis. En este caso, levantamos, cargamos bien el antepié, levantamos y quitamos la espuma de la zona. Venga, levanta, contrastamos. En este caso vamos a hacer una carga relajada, pisa. Cuando tenemos cargado todo el antepié, podemos hacer una propulsión, levanta el talón, con una discreta rotación interna, pero siempre y cuando el talón esté fuera de la espuma. Entonces, aquí lo que te permite este gesto es la de que la zona metatarsal se marque a nivel de la espuma fenólica. Levanta. Esa sería la maniobra. Pisa. Vale. El primero es el de no respetar el ángulo de Fick, de tal manera que empieza a caminar y simula un poco que hace una rotación externa. Abre un poquito los pies. Ahí. Si el paciente, por ejemplo, tiene una rotación externa, vale, mantente ahí. No está Diego, ¿no? Yo lo que voy a hacer va a ser tomar un molde. Y en este molde yo lo que tengo que hacer es respetar su ángulo de Fick. De tal manera que la posición buena sería, levanta, contacta, sería la de respetar su ángulo de Fick. Un error que se suele cometer es el de, mantenerlo ahí, es el de intentar rotar internamente de tal manera que esté perpendicular a mí. Levanta. Eso es un error que se suele cometer. ¿Cómo suele ser ese error? Levanta, contactar y rotar el pie. Y tomar el pie, el molde, pisa, pisa normal, levanta. Este molde no estaría bien tomado porque no se ha realizado en las maniobras o en la posición de rotación externa, por tanto no sería válido. ¿Vale? Ahí ya podemos cortar. Lo que se suele cometer es el de no respetar no solamente el ángulo de Fick, sino que es la línea de carga. De tal manera que lo correcto siempre es, levanta el pie, manténlo ahí, es el de llevar el pie a la espuma fenólica en la línea de carga. Eso sería lo correcto, levanta. Si lo hiciésemos correcto sería de esa forma, lo incorrecto sería mantener la espuma alejada del pie, levantar, llevar el pie fuera del ángulo de Fick, evitando ese ángulo, ese base de marcha ya no estaría respetada, y tomar el molde de esa forma. Levanta, pisa. Eso no sería válido porque no estamos respetando lo que es la base y el ángulo de marcha. Levanta. Mantén la rodilla flexionada, manténla ahí, déjala ahí. Si nosotros tomamos el molde sin extender la rodilla, pisa, ¿qué podemos provocar? Que el talón no pueda cargar bien y que el pie no esté con el tobillo a 90 grados. Por tanto, eso sería un molde incorrecto. Lo normal siempre será la de cuando tomemos el molde, es la de extender la rodilla con idea de que el tobillo quede a 90 grados. Vamos a hacer un molde de hipercorrección de rotación externa. Nosotros hemos dicho que vamos a rotar externamente siempre y cuando el primer radio quede apoyando en el suelo. El primer radio es el que te marque la cantidad de rotación externa que nosotros queremos hacer. Es decir, la rotación externa va a ser tal que el primer radio queda anclado en el suelo. Si yo hipercorrijo, relaja un poquito, relaja. Si yo realizo una corrección importante, voy a modificar el pie de tal manera que lo voy a hipercorregir excesivamente. Este es un error que se suele cometer. Contacta, ahora relaja un poquito el pie. Vamos a rotar externamente bastante, tanto que yo voy a hipercorregir. Pisa, pisa, pisa fuerte, pisa fuerte. De tal manera que aunque yo baje el primero, quinto, cuarto, tercero, segundo, y aunque yo lo ancle, levanta, pisa, voy a estar hipercorrigiendo. Voy a generar una hipercorrección tal que el pie no va a poder soportar. Eso después lo vemos. Vamos a hacer un molde normal, salvo que el quinto radio, en este caso el quinto y el primero, no lo vamos a descender, concretamente en el primero. Esta maniobra de descenso, esta es muy importante realizarla siempre, esta maniobra. De tal manera que el primer radio tiene capacidad de basculación y nosotros tenemos que hacerlo cargar en el suelo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo,
una maniobra de una maniobra de carga relajada, extendemos la rodilla y empieza a cargar. Nosotros vamos ayudando, vamos guiándole. Cuando el talón está bien cargado en el suelo, descendemos aquí, pero aquí el quinto y el primero no lo vamos a descender. Ahora veremos cuáles son las consecuencias que eso tiene. Levanta. Vale. Incorrecta, que sería la de que el talón, toda la grasa plantar del talón, no quede bien embutida en el fondo del molde. Es decir, que este gesto de cargar bien el talón en la espuma no lo vamos a realizar. ¿Cómo se genera eso a veces? Pues sería este caso. Levanta, contacta. Nosotros le pedimos al paciente que empiece a cargar, ve cargando sin hundirle todo el talón. Entonces, vamos cargando, pisa, 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 pisa. Y por lo que sea, o bien porque la rodilla esté un poco flexionada, o bien porque el paciente no ha cargado lo suficiente, nosotros vamos descendiendo el resto de los dedos, quinto y primero, sacamos el pie de la espuma, sácalo, pisa, y resulta que el talón no se ha embutido lo suficiente, no ha cargado. De tal manera que nosotros incluso podemos llegar a apreciar cómo esa zona no ha cargado adecuadamente. Es un error bastante frecuente. Quizás esto es excesivo, pero hay veces que es un poco más reducido. Un cometerse a veces es el de no corregir excesivamente, es decir, yo tengo que realizar una rotación externa y la realizo pero sin mucha fuerza, de tal manera que si yo tengo que mantener esta corrección, puede ser que el paciente me genere mucha fuerza y yo eso tengo que contenerlo. Vale, de tal manera que levanta, contacta, vamos a hacer una rotación externa, pisa, adentro, ¿no? Sí, pero tú no me ayudes tanto. Y en este caso, el pie yo no estoy controlando lo suficiente, de tal manera que aunque yo esté haciendo una rotación externa, el pie me ha pronado. Eso es lo que se consigue, que el pie no se corrija adecuadamente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a generar o a conseguir? Y ahora pisa y prona más. Prona, ¿ves? Este gesto. Levanta, levanta. ¿Qué ocurre? Que yo no he corregido lo suficiente, ni en todo momento, y me genera una hipercorrección, una hipocorrección a este nivel. ¿Vale? Listo. Hay otro error que se suele cometer a veces, que no es por una mala técnica, sino es por no colocar bien el pie dentro de la espuma. De tal manera que levanta. Hay veces que, por ejemplo, no situamos bien el pie dentro de la espuma y puede ser que se nos salga o bien a nivel del quinto dedo o a nivel incluso del talón. Por ejemplo, en este molde, pisa, a veces con las prisas tomamos el molde y es posible que bien, levanta, que bien por los márgenes del talón, incluso por el quinto radio, esto no sería correcto, porque no tenemos los márgenes suficientes. Se podría reparar el error, pero no sería una buena técnica. El pie siempre tiene que estar paralelo a la caja y la caja paralelo al ángulo de la marcha. ¿Vale? Punto. ¿Vale? Ahora vamos a comentar uno a uno, pero hay que fijarse fundamentalmente a nivel del talón, a nivel del quinto y primer radio, que esté bien apoyado, ahora lo vamos a ver uno a uno, a nivel de esta línea de la parte interna del ali, que en principio esté recta, en principio, la parte externa exactamente igual, debe quedar bien recta, la pared perpendicular a este nivel debe quedar también perpendicular, esta debe quedar una caída progresiva, veremos que el punto más alto tiene que estar a este nivel y va bajando poco a poco, los dedos están todos bajados, suele quedar la parasub digital y por delante, viéndolo de otra forma, el talón debe quedar bien contactado. Ahora comentaremos a este nivel y a ese nivel. ¿Vale? En este molde, estos dos tipos de moldes, hay diferentes tipos de errores. Uno de ellos, el más importante, como dijimos siempre, es que la línea debe ser recta. En este, por ejemplo, esa línea es curva. Esa curva está generada por un exceso de corrección. De tal manera que hay una curva a ese nivel, podemos verlo por el frente, que mientras esta tiene una caída más o menos progresiva, este tiene un hundimiento excesivo. Hay una gran cantidad de corrección a este nivel y a este nivel. Otro de los fallos que suelen cometerse, a pesar de que esta línea es correcta, es que el primer radio no está cargado al suelo. El quinto sí que tiene una buena profundidad
pero el primero no. Aquí se puede ver. El quinto tiene mucha altura y el primero no tiene ningún tipo de altura. ¿Qué se hace para corregir eso? Pues se puede descender. Podemos comprimir el primer radio de tal manera que quede más o menos alineado con el resto, pero igual que la diáfisis está elevada y la cabeza ya no, este punto hay que bajarlo. Esto hay que hacerlo de una forma más o menos progresiva y descendiendo. Y quitando irregularidades. De tal manera que ahora ya la altura quedaría más o menos alineada. Vamos a dar la vuelta. La altura quedaría más o menos alineada. De tal manera que la profundidad del molde es insuficiente. De hecho, nosotros podemos incluso llegar a hundir. Este molde sería incorrecto. Si hubiese sido pequeña corrección sí que podríamos hacerla, pero este molde estaría realizado de forma incorrecta. Entonces, este molde sí que es correcto. Lo que ocurre es que la profundidad de la pisada no ha sido buena. Esto habría que rectificarlo. Aquí lo que vamos a hacer va a ser un descenso de la parte externa. Con idea, haciendo pasadas suaves, con idea de que queden aproximadamente los dos a la misma altura. Este molde, que habíamos visto que tiene este problema, que bueno, que se puede rectificar a este nivel por una cuestión puramente de alineación, tiene aquí pequeñas irregularidades. A ver si se puede sacar este... Si acaso pasar el dedo por encima, vale. Sí. Vale. Estas irregularidades que se ven aquí, eso no debe de quedar. Entonces lo que hay que hacer es alisarla. Entonces cogemos y con mucha suavidad vamos pasando el dedo que vamos a intentar alisar, ¿vale? Perfecto. Y ahora después podemos hacer un inserto desde el plano general que tenemos. Esta curva, esta línea, está muy cóncava y sin embargo esta está muy convexa, ¿vale? Esto por aquí hemos hipercorregido y aquí sin embargo no hemos corregido nada. Entonces esto se podría discretamente regularizar a este nivel, pero el problema está en que el primer radio lo tiene completamente elevado, por tanto este molde no serviría. Este molde habría que rectificarlo, ¿vale? Este no serviría. Sin embargo, este, que en principio tiene el talón bien asentado, el quinto y el primero, tiene una buena progresión, el problema está en que está pronado. ¿Qué es lo que se hace en algunos casos? Pues la de coger y hacer una pequeña línea con idea de señalarlo en el negativo para que saque después el positivo y lo vayamos a tallar. Eso lo haremos después, ¿vale? A veces la parte interna queda discretamente baja. Por tanto, nosotros si queremos hacer un efecto mucho más supinador, lo que podemos hacer es hacer una pequeña marca a nivel de una cuña supinadora. Entonces señalamos y posteriormente vamos a tallar. O bien a veces si queremos intensificar un poco el efecto a nivel del arco, lo que podremos realizar sería un tallaje complementario a nivel del aire, pero en función de la presión grosora que queremos hacer en el aire, ¿vale? Listo. Vamos a echar agua primeramente. ¿Ese libro se quita? Vale. Échame, mira. Échame todo. Vale, echa otro. Y es bueno que se vaya amasando. Echa otro. ¿Cómo va la cosa? Puede hablar si esto luego no sale. Sí, pero es que ya hemos hablado de ti y ya queríamos rectificar. A ver, Pedro. Vale. Si quieres ahora puedes acercarte aquí para ver la... O si no, yo me acerco, lo que tú prefieras. No te preocupes, tú sigue moviéndote que yo me acerco poco. Vale. Entonces, nosotros ya terminamos ya hoy de grabar. Sí. Y ya lo que tenemos que hacer es quedar para montarlo. Si sacan la cuchara para que vea con la Vamos textura que tiene. directamente Sí.
A ver qué día podéis venir vosotros, qué día ¿Tú quieres? A ese sí tengo el taller. entonces, Este tendrá que estar solo Sí, tendrá que ir a regañar. la pueda dar a otro compañero o los dos o lo que sea. Se monta así un no orden de plano. El otro no me va a llegar, entonces lo vamos a dejar aquí. Se hace un Redactado cuando... Y es bueno, Entonces, ¿vosotros nos avisáis? puedo hacer este gesto. Tenemos que estar nosotros Y vamos viendo los grumos que van apareciendo. Pero eso ya depende de... Vamos, En ese yo no nivel. tengo que estar pendiente de llamarlo a él, ni nada, que él nos llamará cuando pueda. ¿Vale? Bueno, pues cogemos el molde. Y lo que debemos hacer es, vamos a retirarlo. Yo a mi ritmo. Eso. Retiramos todo. Lo primero, que esta parte de aquí arriba quede recta, que no tenga ningún tipo de irregularidad. Y ahora a partir de aquí vamos retirando ¿Está arreglado eso o no? ¿Arreglado eso? Vamos con un cepillo, le vamos quitando todas las espumillas. También, ¿no? Que le falla, ¿no? Pero Con la tabla enseñas a cámara, ¿vale? Sí. Es importante que todas estas irregularidades que se ven por aquí, pues que también se deben de limpiar. Entonces ahí debe de dar una pasada. Y en principio ya estaría el molde limpio. Hay veces que igualmente a este nivel hay que retirar toda esa zona. Incluso si se quiere tallar un poco más, pues se le da con un rallador o con la misma espátula. Pero en principio ya está limpio. Esta zona que está así un poco irregular, es bueno a veces dejarla un poco más redonda. Entonces la tenemos bien. Retirar. Déjame el cepillo, Lola. El cepillo. La cantidad no se aprende nada. ¿Qué? A 6:30. Vale, porque tú la ves ahí la vas a hacer. ¿Y por qué la ves porque no puedo, tengo paciencia. Bueno, en principio el talón y el primero es estable, no tiene capacidad de movimiento, ¿vale? Tiene una buena forma a este nivel, va bajando progresivamente. El talón, que tiene una buena orientación. La parte externa, ¿vale? Que tiene el quinto está bien anclado en el suelo. Y lo más importante, que esta parte quede bien lisa, para que al poner la espuma en el vacuum no tenga capacidad de romperse. Eso por un lado, ¿vale? Este molde, en principio, este grosor es insuficiente, es muy alto, va bajando, no está bien hecho. Vale, ya si manipulas el otro, ya queda como ¿Este? Sí, le das la vuelta, no diciendo que se está Sí. bien, no hagas así. Este en principio tiene mucha más altura a este nivel, si lo comparamos con respecto a este. ¿Vale? Este molde en principio, que tiene una buena forma, el problema lo tiene a este nivel. De tal manera que si lo ponemos en el suelo, podemos observar que el primer radio no llega a anclarse en el suelo. Esto es por no haber hundido bien el primer darsiano. A pesar de que el primer dedo está hundido, aquí no. Esto sería un error a la hora de tomar un molde. ¿Vale? Vale. Este molde, en principio, tiene aquí mucha anchura, aquí relativamente igual,
si lo ponemos de pie, vemos que tiene un arco muy elevado, un alias muy elevado. A pesar de que el primer radio está en el suelo, a pesar de que carga, tiene mucha altura. Si lo vemos aquí, podremos observar que justamente la parte interna está mucho más alta que la parte externa, de tal manera que hemos hipercorregido toda esta zona. Sería un molde hipercorregido. ¿Vale? Este molde tiene dos problemas. Uno, estas irregularidades que no están bien pulidas, bien talladas en esta zona, pero lo más importante es la anchura que tiene a este nivel. Este molde no está corregido completamente, este habría que tallarlo, este habría que quitarle aquí mucho más grosor. De tal manera que nosotros podemos observar, viéndolo por detrás, que esta parte está muy ancha, está muy pronado. En este caso le vamos a hacer aquí una cuña que nosotros la vamos a tallar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser retirar un media riesca y vamos aquí, Lola. Y ahora vamos a poner la mesa, ¿vale?